Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Noche del 24 de abril 2021. En 3 meses usted seguramente estará en las vísperas ya de la Navidad, porque va a ser Nochebuena. Después de saludarlo a usted, Sandy, te saludo a ti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. La verdad es que, bueno, ya preparada para el análisis de esta noche de septiembre, donde vamos a estar pues abordando distintas temáticas, pero sobre todo abordando la situación que se vive con el COVID-19. Correcto, así es, la variante Delta. ¿Te parece si hablamos de ella? Por supuesto, comenzamos. Bienvenido. Vamos. El último informe presentado por las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud detalla que de 60 muestras positivas a COVID-19 secuenciadas, el 75% dieron positivo a la variante Delta, por lo que señalaron que Delta puede reemplazar al resto de variantes en Guatemala. Petén, Santa Rosa y Quetzaltenango son los últimos lugares en los que se ha detectado la cepa. En total, son 15 departamentos en los que se encuentra la variante. Es probable que podamos pensar que la tendencia es a que la mayoría o todo en la calle está pasando lo mismo, sobre todo cuando combinamos eso con la información que hemos tenido últimamente del repunte de casos, de todo lo que vimos en junio y julio, que duplicamos los casos de una manera muy rápida y que fue súbita esa ola y que se aumentaron los casos. Podemos atribuirlo a la variante Delta. Entonces tiene un poco de sentido pensar que sí puede ser que la mayor parte de los digamos, casos que se están dando por esta variante. El incremento de los casos de Delta se reportó principalmente en agosto pasado y la mayor cantidad de contagios son en personas jóvenes. Bueno, y entonces vamos al análisis, ¿no? A la fecha de hoy, ¿no? 24 de septiembre, ahora sí, son 75% de personas que se están contagiando a través de la variante Delta. Esto hay que entenderlo. Además, la variante Delta presente ya en Guatemala, Sandy, está en 15 de los 22 departamentos, casi en la totalidad de los mismos. Es una variante que tiene características importantes que hoy se las vamos a usted a recordar, pero para ponérselo así en corto y que estemos y entremos, mejor dicho, en el contexto de este tema, es una variante que tiene un alto nivel de contagio y que se propaga con una facilidad tremenda y que ya no hay que esperar esos 15 días, sino que en 3-4 días resulta que la persona ya está infectada. Exactamente, Julio. Por eso es importante que tengamos en cuenta entonces que esta variante está imperando en distintos departamentos, los 15 que tú mencionabas ya de hecho, y por lo tanto también tenemos que tener las precauciones necesarias, esas medidas de bioseguridad, pero pareciera que pues ni la variante Delta hace pues generar ese temor, ¿no?, al contagio en muchas personas, porque seguimos viendo el relajamiento social que existe, Julio, como hay distintas aglomeraciones. El fin de semana pasada veíamos con la serie de operativos que se realizaron, donde fueron detenidas más de 200 personas por estar incumpliendo el tema de la ley seca y que estaban en distintos bares, discotecas, reunidos, aglomerados, sin mascarilla y bueno, sin ninguna medida de bioseguridad. Entonces aquí nos preguntamos, ¿realmente le tenemos miedo a la variante Delta? Parece ser que no, y la variante Delta, recordemos que en el mundo ha demostrado ser una variante del COVID-19 que ha hecho estragos. Y aquí en Guatemala es como que si esto no existiera, como si esto no pasara, y hay un relajamiento, como tú bien dijiste, social fuerte, grande, que se puede ver no solo en la calle, que también se mira de una manera muy evidente, sino que se puede observar cuando basta ver ahí en la colonia, en el barrio donde usted vive. Dígame si no se ven aglomeraciones de vehículos en ciertas casas porque hay fiestas, hay reuniones, habrá lo que sea, y parece ser que no hay entonces un temor a la misma. Ojo, porque al final de cuentas esta variante Delta tiene una capacidad de infectar a todos y por eso acá la solución, aunque ya lo vamos a ver, lo mismo, ¿no? La vacunación en primera instancia, las medidas de bioseguridad y cómo queda el tema de los menores. Recuerde que no es la variante Lambda, a los menores no les ataca tanto, pero no quiere decir que por allí no vaya a haber algún menor que pueda ser atacado inclusive por esta variante. Totalmente, Julio. La verdad es de que aquí debemos de retomar esas medidas. Si nos hemos relajado y hemos fallado en este punto, retomarlas para poder entonces evitar el contagio y reducir en la mayor cantidad posible también ese riesgo, porque
también se da de una forma más pues fuerte también. La variante Delta, pues rápido es el tema del contagio, es mucho más rápido el contagio comparado con las otras, pero también los efectos entonces que puede tener. Y si usted, por ejemplo, no está ni vacunado, tampoco usa mascarilla, no tiene el tema del distanciamiento, se aglomera, no tiene ningún tipo de cuidado, bueno, esto es un caldo de cultivo, ¿no? Es un caldo de cultivo. Veamos qué es lo que dice la teoría, la técnica, aquí lo tiene usted en pantalla, y también la Organización Mundial de la Salud con relación, Sandy, a la variante Delta. Claro. La variante Delta, para que todos lo sepamos de mejor manera, hoy que estamos haciendo hincapié en ella, es calificada como una variante de alta preocupación. Esto por la Organización Mundial de la Salud, ¿debido a qué? A su fácil transmisión, lógicamente. Una de las características fundamentales, Sandy, con lo anteriormente afirmado, es que la variante Delta posee la capacidad de propagarse de manera rápida y eficaz. Y entonces una pandemia así corre muchísimo más. Más de 142 países en el mundo ya reportan casos de infectados por la variante Delta. Y la previsión que tienen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud es que se siga expandiendo hacia otros territorios. En general, la variante Delta puede decirse que es el doble de contagiosa que las variantes anteriores a ella. El doble de contagiosa quiere decir que usted con mucha mayor facilidad, con mucho menor esfuerzo, en cuanto al poco esfuerzo que hacen muchas personas para cuidarse, la va a poder adquirir. Y ojo con esto, porque adquirir la variante, cualquiera de las que sea el COVID-19, pero hoy hablamos de la variante Delta, significa no solo que se infecte usted, que eso ya per se es malo, significa que lleva ese regalo perverso a la casa, al hogar, al trabajo, a los amigos, con la gente que se supone que usted se rodea, que usted está en el día a día, y con la gente que usted quiere porque es su familia. Entonces, mucho cuidado con esto. Totalmente, ese es el punto entonces que también queremos destacar, lo importante que usted sea responsable y que en la medida de lo posible también pueda cuidarse, porque sabemos que todos estamos en riesgo y a todos nos puede tocar en algún momento, la verdad, sí. Pero también queremos insistir en el tema de la vacunación, que usted pueda inmunizarse y que pueda tener ese porcentaje de protección en contra del COVID-19, porque ese es uno de los factores que también puede ayudar de cierta parte, complementándose con el tema de la higiene constante que se debe tener, con la mascarilla, con estas medidas entonces que no tenemos que dejar por un lado, porque de esta manera nosotros estamos evitando entonces el contagio. Si aún así nos toca o nos pasa, pues bueno, ya no queda en su conciencia de que fue por imprudente o por irresponsable también el contagio, ¿no? Es correcto, Sandy. La variante Delta, una de las que más preocupación y más problemas ha causado a nivel mundial, hoy por hoy la que más preocupación y problemas está causando en Guatemala. Y por ello es importante también que sigamos con el contexto de los datos para que podamos aprender un poco más acerca de la variante Delta. Véalo usted allí. Las principales precauciones, Sandy, ante la variante Delta, bueno, es que siguen siendo al final de cuentas muy elementales. Quiere decir el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, la desinfección constante de manos y ambientes. También, y esto ya lo decías tú, es importante recalcar que para poder combatir esta variante es necesario continuar con el proceso de vacunación, ya que las vacunas al final de cuentas han demostrado ser muy efectivas contra la variante hoy en mención. Sin embargo, la variante Delta, por ser tan contagiosa, se propaga fácilmente en los lugares muy concurridos, donde las personas no han sido inmunizadas, y entonces vemos cualquier tipo de jarana allá con esas fiestas que se han dado en el interior de la República, y definitivamente ahí se van a contagiar. Aparte de ello, vale la pena mencionar que existe la variante Delta Plus, la cual todavía se ha encontrado en porcentajes relativamente bajos de la población, pero que continúa siendo pues una subvariante de esta variante Delta. Repito, algo importante que usted lo tiene que conocer y saber, pero no por ello tener menos cuidado, no es la variante que ataca principalmente a niños y jóvenes. Ahí ya estaríamos hablando de la variante Lambda, pero cuídese y cuídelos, ¿no? Totalmente, Julio, la verdad que es muy importante. Y aquí también quiero ir destacando, lo hemos hablado aquí, pero sí, de verdad no me canso de poderlo recalcar, y es el tema de que finalmente las autoridades municipales
se hagan responsables y que también puedan asumir sus responsabilidades, correcto, sus acciones que se puedan implementar en acompañamiento también a los esfuerzos que el Ministerio de Salud está realizando para poder prevenir los contagios y sobre todo también poder entonces tratar los casos positivos, poder promover y promocionar el tema de la vacunación. Es muy importante, de verdad, que autoridades municipales puedan pues pronunciarse más, que puedan accionar de mayor forma, pueden estar más activos, porque el papel que actualmente vemos para mí es pasivo. Yo no sé de verdad cómo lo ves tú, Julio, pero sin duda alguna no sé qué se espera a nivel municipal, pero se tiene que hacer algo. No es necesario ser médico para saber entonces que tenemos que estar apoyando y poder armar una logística en apoyo al personal que se tiene también y en apoyo a las distintas campañas que se puedan ir estableciendo. Profundicemos un poco en ese tema, lo hemos hablado, como tú dices, en otras ocasiones, pero sí, salvo contadas excepciones, y ojalá esto lo pudieran escuchar, pues yo no sé, ojalá los 340 alcaldes o al menos parte de sus corporaciones municipales, las autoridades de la ANAM han estado muy pasivas y hay que decirlo. El poder local es uno de los poderes más importantes en el contacto, en el día a día con las personas. ¿Pasivos por qué? Porque se necesita que en los distintos idiomas, tanto el español como los idiomas mayas, garífuno, xinca, pues puedan de alguna manera dar más información acerca de qué es el COVID, de qué son estas variantes, de cómo se puede combatir, de cómo se puede prevenir, de cómo van a estar los procesos de vacunación. Pero es que también es necesario que sean más proactivos. No esperen ustedes ahí sentados en su silla edilicia que les lleguen las vacunas de aquí a cuando esto vaya a pasar. Ustedes muévanse, caminen, hagan algo y pónganse también a disposición de estas propias autoridades de salud. No espere que otro lo haga. Y además, ojo con esto, Sandy, aquí ve el llamado también a las poblaciones. Hay población organizada, están los COCODES, los CODEDES. Yo creo que ya deberían estar pidiendo hablar con los alcaldes, si no es que organizarles un cabildo abierto para ver qué es lo que han estado haciendo en favor de la pandemia, que muy poco han hecho. Totalmente, Julio, porque mira, la verdad es de que es cierto también que hay muchos municipios que todavía no han tenido ese acceso a la vacunación y que la población está a la espera, pero también está porque la acción está muy pasiva por parte de las autoridades locales. No estoy generalizando, pero sí hay varios casos en los cuales las personas, así como a ti y a mí, pues nos escriben y nos dicen cuando les damos aquí el mensaje que se vacunen. Recibimos mensajes donde dice, bueno, yo me quiero vacunar, pero ¿cómo le hago si no viene la vacuna? Así es. Y es comprensible también, porque aquí viene el poder local que debe activarse un poco más. Hay municipios donde sí han tomado un rol más activo, que han establecido centros respiratorios, que han apoyado entonces también con kits para las personas que dan positivo también, y han hecho distintos acompañamientos a la población, han acompañado al Ministerio de Salud, facilitándoles lugares y también apoyo en logística para las vacunaciones, y de verdad, qué bueno que lo están haciendo. Pero ¿y el resto de municipios? Claro, y ante la variante Delta y cualquiera de las otras variantes presentes también acá de COVID-19, yo creo que también hay otros actores políticos y sociales que tienen que tener más presencia, que tendríamos que verlos más. A ver, el Ministerio de Salud lleva la voz cantante, ¿no? Hemos visto que ha sido sobrepasado en sus capacidades, ya vemos al tercer ministro de Salud asumiendo este reto, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esta ley que se le da como una herramienta para poder combatir el COVID-19, pero también en cada uno de los 22 departamentos hay otros actores como los gobernadores, ellos también no pueden estar por allí ausentes del tema del COVID-19. Hay otros actores sociales que van desde las mismas iglesias y otro tipo de organizaciones que deberían de estar fomentando, informando, ayudando y apoyando para el tema propio. Primero de la prevención, porque es que eso es lo primero. Y segundo, pues ponerse a disposición si es que pueden hacerlo para el tema de la vacunación. Es que le estamos dejando la carga a una institución que está colapsada, que es el Ministerio de Salud y que necesita definitivamente de este apoyo. Y si ya está en 15 departamentos la variante Delta, los 7 que faltan ya dentro de poco van a estar también con lo mismo, porque la gente se mueve entre departamentos en nuestro país. Totalmente. Y mira, Julio, las precariedades que se tienen en el sistema de salud a nivel nacional, pues pasa también por todos los municipios, ¿no? Que los centros de salud tienen distintas necesidades. Aquí la pregunta es, ¿las autoridades locales, las autoridades municipales pueden hacer algo para fortalecer estos lugares o le compete únicamente al Ministerio de Salud? Porque también, ¿qué se está haciendo? Es que, fíjate, Sandy, a ver, una cosa así bien lógica, ¿verdad? Para las autoridades municipales, porque nosotros lo tenemos yo bien
creo claro y por eso es que lo decimos. Si la ley esta pasó como una ley de urgencia nacional, es porque este es un tema de urgencia nacional. Y si es de urgencia nacional, se necesita a todos los actores políticos, sociales y hasta religiosos, si a eso vamos, para que puedan apoyar en esta situación. Por eso decíamos, Ministerio de Salud, bomberos, ICS, ANAM, municipalidades, iglesias, radios comunitarias que también puedan poner a disposición parte de sus espacios para informar acerca de qué es el COVID, de cómo prevenirlo y dónde van a estar los puestos de vacunación. Todo esto lo necesitamos, pero definitivamente no lo estamos viendo. La otra parte, y esta siempre también lo decimos, la otra parte es que la segunda mitad del éxito se va a tener sí y solo sí los guatemaltecos nos cuidamos, porque de lo contrario se podrán hacer ciertos esfuerzos, pero si no se carga la mascarilla, si se organizan fiestas masivas, si no se tiene el cuidado, si las manos ya no se lavan y desinfectan constantemente, bueno, pues está allí muy propenso a contraer la variante cualquiera que sea, inclusive la variante Delta. Exactamente, Julio. Cada sector es responsable, cada sector tiene que asumir esa responsabilidad. A nosotros nos toca a nivel individual hacerlo, así es que es momento de accionar porque la variante Delta está arrasando. Está arrasando. Bueno, damos por concluido este tema. Usted saque por favor sus mejores conclusiones en casa. Cuando regresemos vamos a hablar de una situación. Se espera, y hay que prepararse para ello, deportaciones de carácter masivo, un último trimestre que va a ser terrible en ese sentido. Y para muestra un botón, la próxima semana son varios vuelos que se tienen programados ya con connacionales retornados. Pero vamos a estar ampliando este tema y por supuesto analizándolo al volver. Claro que sí, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. ...260 connacionales fueron deportados desde Brownsville, Mesa y McAllen, Texas, Estados Unidos. Su esperanza era la obtención de refugio o asilo. Sin embargo, fueron deportados bajo la figura del título 42, pero se espera el arribo de más compatriotas. Esas es las noticias que tenemos con la coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, también con México. Hemos recibido ya vuelos de México y sí, se está incrementando el número de vuelos. Solo en el segundo y tercer vuelo se atendió a 63 menores acompañados y 2 no acompañados, por lo que otras entidades se coordinan para brindar apoyo a estos grupos. Sí, el mecanismo está permanente y es coadyuvar también a las acciones que ya está realizando la migración, apoyarlos en todos estos procesos. Efectivamente, estamos coordinando también la atención en el Ceibo, en Tecumumán, tanto para niños y niñas como para personas adultas. Nuestro rol es pues brindar asistencia humanitaria a estas personas. En este caso, en lo que va del año, tanto por frontera terrestre y vía aérea, nos han ingresado 4.360 niños, niñas y adolescentes, los cuales ya han sido reunificados con sus progenitores. Estos niños que han retornado, ya sea de México o de Estados Unidos, son de diferentes departamentos, pero especialmente del occidente del país. Solo en esta semana arribaron 12 vuelos que retornaron a más de 1.400 compatriotas. Bueno, definitivamente el panorama en el tema de las deportaciones no es nada halagüeño, es más, esto ya se esperaba, lo habíamos dicho, que durante este último trimestre Estados Unidos al menos 2 vuelos diarios con 130 deportados y puede ser que esto aumente también. Aquí hay una situación bien complicada que todos tenemos que entender. Hay una alerta, ¿no? La Organización Mundial de las Migraciones hace este llamado, migración está en alerta, la SBET está en alerta, la PGN también, el refugio de la niñez, pero aunque estemos en alerta no estamos preparados para una deportación tan masiva a raíz de la técnica jurídica que está utilizando Estados Unidos, y es que ya las personas migrantes ilegales no pasan por un juez, sino que a través del título 42, que hoy lo vamos a explicar de una manera más detallada, simple y sencillamente es capturado, subido al avión y chao, de regreso a su país, en este caso a Guatemala. Exactamente, Julio. Mira, la verdad es de que en parte qué bien en el sentido de que organizaciones se estén uniendo para un mismo fin, para poder apoyar entonces a los migrantes, porque esta situación tampoco es que se haya visto. Correcto. Ya son varios vuelos, varios retornados que
que se han tenido bajo este título 42 y no se ha visto ese trabajo interinstitucional en apoyo a los migrantes. Qué bueno que ahora sí se va a hacer, pero sin duda alguna es una gran cantidad también de guatemaltecos que serán retornados, Julio, bajo este título 42. Y que la pregunta aquí es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente regresan bajo unas condiciones precarias, bajo pues ciertas deudas, incluso algunos, muchísimas. Imagínate, no sabemos el esfuerzo que cada uno tuvo que hacer para poder viajar ilegalmente a los Estados Unidos y que ahora se viene con toda esa decepción, con todas esas deudas y con toda también esa precariedad por la cual se fueron. Así es, Sandy. Bueno, la capacidad que yo veo que tenemos es, como tú dices, en esta coordinación interinstitucional, tratar de recibirlos, por ejemplo, para derivar, ojalá por lo menos así sea, a los menores de edad que viajan acompañados o sin compañía por el riesgo al cual se les expuso, para que ya queden tal vez bajo la custodia de la PGN si es necesario o alguna otra situación de asilo, de abrigo, precisamente para la protección de ellos. Pero de ahí a que podamos tener ya como Estado de Guatemala la capacidad de decir, bienvenidos, no tengan pena, sabemos que tienen deudas, aquí hay un microcrédito, aquí ustedes van a emprender, se pueden unir a esta cooperativa, pueden hacer esto y lo otro, no se preocupen porque va a cambiar la situación. Eso es una utopía, eso no se tiene. Y al no tenerlo, entonces, ¿cuál va a ser el principal de los anhelos de estas personas que están endeudadas, decepcionadas y encima de todo deportadas? Bueno, pues entonces tratar de regresar, porque aquí sería más de lo mismo. Estamos en un círculo vicioso bastante fuerte, feo, dramático y terrible sobre el tema de la migración. Totalmente, Julio. La verdad es que complicada la situación que se vive porque sabemos la necesidad que se tiene en nuestro país. Así y que, es, Andy. Por ejemplo, algunos a lo mejor ahora van a retornar, pero que a los días lo van a intentar de nuevo. Y es que claro. Es uno de los sentimientos que en entrevistas que han hecho nuestros compañeros periodistas, pues bueno, indican, lo voy a volver a intentar. ¿Por qué? Porque también ya tienen asegurada una segunda oportunidad que probablemente bajo cualquier riesgo lo van a hacer, Julio. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. Y es que uno se pregunta precisamente, pero ¿por qué si lo acaban de deportar? Vio todos los problemas del trayecto y los peligros. Sí, pero también ¿cómo le explicas a esa persona migrante? No, hombre, quédate en Guatemala, ahora estás peor que cuando te fuiste, ahora tienes una deuda más grande, vendiste lo único que tenías, tus muebles, tu menaje de casa, propiedades, te has endeudado hasta con tus amigos y tus familiares, quédate aquí y disfruta de lo peor. No, no es opción. Entonces aquí es donde vemos la debilidad real, institucional de nuestros estados, porque esto no es solo Guatemala, es México, es Guatemala, es El Salvador, es Honduras, no digamos otros países también en Sudamérica y en cualquier otra latitud, pero nos preocupa Guatemala, donde no vemos que se estén implementando. En primer lugar, esto como una discusión que sea una discusión nacional para implementar políticas reales que puedan ir cambiando los problemas sociales de Guatemala, pero desde el fondo, desde la raíz. Por ejemplo, el problema de la violencia, la inseguridad, de la salud, de la educación y ahora el problema de las migraciones. Y como esto no pasa, entonces lo único que incentivamos es que la situación social cambie cada vez para peor y que la gente trate de irse. Quizá algunos de verdad piensen, mejor morir en el intento que morir de hambre en mi país, Guatemala. Y mientras tanto, ¿tú te recuerdas, Julio, pues el interés que existía o el proyecto que había en cuanto a poder apoyar a Guatemala, así como otros países, en el establecimiento de empresas, de inversiones, para mejorar entonces las condiciones y ofrecer empleo y poder cambiar la situación social y económica de varias poblaciones? De verdad, yo espero que esto luego se pueda empezar a implementar porque pues tampoco se ve nada claro, ¿no? Pero, y antes de ir a unos datos primeros, fíjate que ya se está empezando, pero a perder, porque esta misma semana, pues obviamente fue bastante público el hecho de que muchas empresas no encontraron las condiciones necesarias aquí en Guatemala y entonces están tratando de irse a Honduras. ¿Y a qué se refieren con esto? No hay seguridad, no hay certeza jurídica, probablemente tampoco las propias autoridades de gobierno hayan dado las facilidades del caso para una negociación que las pueda establecer de esta manera y entonces si no hay empresas que vengan a invertir y a crear plazas de trabajo, pues cada vez va a haber menos desarrollo. Qué triste que siempre son otros países los que nos ganan. ¿Vamos con datos? Sí, con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver los primeros datos y ahí los tiene usted. La frontera terrestre de Estados Unidos con los países del sur permanece cerrada al momento bajo el denominado Título 42. Esto se hace al menos en teoría, según las autoridades migratorias estadounidenses, por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Es una buena excusa. En este contexto, Sandy,
emitieron una orden bajo el denominado Título 42, la cual prohíbe la entrada de personas sin autorización. Aquí cabe tanto personas denominadas como inmigrantes ilegales, como también aquellos que pretenden solicitar asilo. Ahora, vamos a la otra parte de la moneda. Podemos culpar a Estados Unidos, decirle que son unos perversos, unos malos, unos terribles. En parte sí, cuando vemos algunas imágenes tremendas que se dieron esta semana con migrantes haitianos. Eso, por supuesto, que es una violación flagrante de derechos humanos y es bastante inhumano. Totalmente. Pero ellos no tienen los problemas. O sea, Estados Unidos en realidad no tiene el problema de que en nuestros países estemos como estamos, ¿verdad? De que aquí no generemos seguridad, salud, desarrollo, oportunidades de trabajo y oportunidades de crecimiento. Entonces, pues también al final de cuentas están en su derecho de no aceptar a nuestros migrantes. El problema es aquí y aquí tiene que resolverse. Totalmente, y por eso es un tema que se debe asumir por parte de las autoridades, los distintos ministerios que tienen función, Julia. Claro. Economía, activarse más, trabajo también, ver de qué forma también se puede apoyar a los guatemaltecos retornados con alguna oportunidad laboral y que de esta forma entonces puedan tener esa esperanza de quedarse en Guatemala. Yo te diría, si estuviera en su lugar y me dijeran, sí, quédate en tu país, pero sin ninguna posibilidad, probablemente lo intentaría, pero si me dicen, quédate en tu país y vamos a dar una oportunidad de trabajo o una oportunidad de que puedas iniciar pues su emprendimiento, de que puedas salir adelante, que te den por lo menos las condiciones iniciales, por supuesto, si el guatemalteco tiene ganas de trabajar y por eso se va incluso a trabajar muchas horas y en lo que sea a otro país, porque necesita el trabajo, no es Aragán. No es Aragán. Entonces lo que podemos hacer es pedir más proactividad, como tú dices, de actores, y vamos a empezar a mencionarlos. Ministerio de Economía tiene un viceministerio de las MIPYMES, entonces ese viceministerio de las MIPYMES debe fomentar de que existan más MIPYMES. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, ahí está un banco estatal, el Crédito Hipotecario Nacional, que tiene rubros para poder venir y dar créditos blandos, o sea, pequeños créditos, 5,000, 10,000, 20,000 quetzales, para que se pueda empezar un emprendimiento. Aparte de eso, hay un Instituto Nacional de Cooperativas. Habría que empezar a organizar desde que vienen los migrantes. Mira, ¿tú a qué te dedicas? Cuando dicen, bueno, ustedes son campesinos y son del mismo departamento, podemos darles también un microcrédito, darles la capacitación y la tecnificación del caso para que puedan hacer un emprendimiento a través de una cooperativa donde se puedan ayudar. Hay varias formas en que esto se puede hacer, pero es que tampoco vemos esa proactividad y como no hay esa situación, entonces el desconsuelo, el desencanto y la desesperación es lo que embarga a todas estas personas que vienen deportadas. Totalmente. Quisiera que fuéramos hablando acerca del título 42 ya para irlo ampliando, y es que mira, como dato curioso también y relevante dentro de este tema, de enero a septiembre son 54 vuelos los que han ingresado a nuestro país con guatemaltecos retornados, sumando más de 5,000 guatemaltecos que han sido retornados. De estos 54, 16 vuelos corresponden bajo el título 42, donde más de 2,000 personas han estado o han sido retornadas bajo este título 42. Claro que sí. Entonces, como corolario perfecto para este tema, le presentamos a ustedes los siguientes datos de manera rápida para que lo podamos entender todos de mejor manera. Sandy, en ese contexto, es lógico esperar que Guatemala debe prepararse en estos últimos 3 meses del año para deportaciones masivas. Sin embargo, es de esperar que las deportaciones se den no solo por la vía aérea, sino como ya está sucediendo, también se den por la vía terrestre proveniente de México. Las instituciones guatemaltecas, Migración, Salud, Seguridad, Atención a los Migrantes, tendrán que tener una coordinación, como tú lo dijiste, interinstitucional adecuada para hacer frente a esta situación. Señoras y señores, así como el COVID-19 vino para quedarse, en este caso al menos temporalmente, y creo que como política de Estado, el título 42 también vino para quedarse porque ha resultado la manera más efectiva para los estadounidenses de regresar a los migrantes, sobre todo centroamericanos. Así es, Julio. Esta es una de las problemáticas que nuestro país enfrenta y que ha enfrentado, de hecho, por varios años. Así es. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cambiar la situación, la realidad que viven muchos guatemaltecos? Y hablando entonces siempre de problemáticas, hay otra situación que no debemos dejar por un lado. Viene arraigado a veces por la pobreza y es el tema de la desnutrición, que será el próximo tema que estaremos analizando. ¿Qué cantidad de problemas sociales? Claro que sí. Hablaremos entonces sobre los empresarios y la desnutrición, y usted no cambie porque regresamos en breve, ya que somos a la medida.
Bajo los proyectos de Naciones Unidas, el sector privado ha impulsado estrategias de apoyo al gobierno para poder reducir la desnutrición a nivel nacional. Y desde Cámara del Agro reiteramos el compromiso para seguir avanzando en alcanzar estos objetivos de país, siendo enfáticos en que para lograrlo se deben reconocer los modelos que funcionan y se deben priorizar en la agenda nacional y como seguimiento a la cumbre de sistemas alimentarios las 5 líneas de acción planteadas: infraestructura, simplificación, innovación, riego y certeza jurídica. Y nos involucramos activamente en la agenda de la cumbre de sistemas alimentarios. Desde distintas instancias hemos realizado nuestra contribución, dando a conocer las buenas prácticas y aportes de distintos sectores en temas de agricultura sostenible, educación en nutrición y alimentación balanceada. En diversas intervenciones compartimos las fortalezas y los desafíos. Esto es muy importante, la agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar social es totalmente insostenible. Se debe aumentar la resiliencia de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la volatilidad del mercado. Dentro del evento se instó a promover estrategias que fomenten un cambio de comportamiento en la alimentación de la población, incluyendo alimentos fortificados. Palabras que suenan bonito, definitivamente sí, pero que ojalá se vayan cumpliendo. ¿Por qué? La economía guatemalteca hay que hablar. Nosotros no somos un país industrializado. Si bien por ahí hay pocas industrias, es muy poco. Nuestra verdadera economía se basa en la agroindustria. Así es. ¿Verdad, Sandy? Entonces, en ese apoyo total a la agroindustria es que se debe trabajar. A ver, si somos tan vulnerables al cambio climático, ¿dónde están las políticas primero del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para el cambio climático? ¿Dónde están las políticas del Ministerio de Agricultura para que algo que tú conociste allá en un país que visitaste, que fue Israel, sistemas tan simples, porque son con tubos de PVC y que funcionan con la gravedad de riego por goteo, se implementen no solo en el occidente de la República, sino que en las áreas que se están volviendo desérticas para rescatarlas? Ojo lo que dije, desérticas para rescatarlas, porque Israel, que es un país que básicamente en su extensión territorial es no sé cuánto de porcentaje un desierto, ha logrado construir grandes oasis en donde la agricultura florece. Si ellos lo han podido hacer en condiciones más adversas que las nuestras, nosotros podemos. Pero claro, si no hay certeza jurídica, si no hay inversión, si aquí la situación pues solo se deja en palabrerío, la cosa suena bonito, pero no cambia. Y yo lo resumiría, Julio, en falta de interés. Claro. Porque cuando se tiene el interés, hemos visto que se han logrado grandes cosas en nuestro país, que se han puesto en marcha proyectos y sí, si no, lo vamos viendo entonces desde el punto de la pandemia con una creación de ley que hubo interés y que hubo entonces ese apoyo por parte desde el Congreso, que se hizo su parte, y entonces nos preguntamos, ¿hay interés? ¿Verdad? En cuanto a otros temas, como por ejemplo este, que es muy importante, Julio, porque los niveles de desnutrición en nuestro país cada vez van aumentando. Se hacen esfuerzos, pero no son lo suficiente para poder erradicarlo o bajar en grandes proporciones también esta situación. Y lo peor de todo es que con situaciones como las que estamos viviendo actualmente, que hablábamos entonces de las deportaciones masivas que se están realizando, de la pandemia que todavía estamos enfrentando y que no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir de esta forma, la situación económica se ve golpeada y todo esto también se traduce en que los ingresos económicos en las familias van disminuyendo, a veces ya ni siquiera hay para comer los 3 tiempos, Julio tiene que sacrificar y todo esto va en detrimento de la salud, de la alimentación de muchas personas, pero sobre todo de los menores de edad, que son los más afectados. Sí, y esto es bastante dramático, Sandy, porque no es solo el tema de la agroindustria, la producción y el trabajo, sino que aquí estamos ligándolo con un tema que vemos como los distintos representantes de las cámaras que hablaron, pues tampoco lo trataron a profundidad, que es la desnutrición. Es decir, qué bueno crear más plazas de trabajo y mantener esa agroindustria y hacerla crecer, pero es que esto se necesita más trabajo precisamente para que en los lugares más recónditos o algunos lugares bien concretos del país, la desnutrición empiece a combatirse, y empezar a combatirla no es solo una cuestión del Estado. El Estado en esto es insuficiente en Guatemala, es obsoleto y anacrónico. Aquí se necesita el apoyo de todos. Entonces, hay un componente
que todas las industrias y todas las empresas tienen que tener, y es el de responsabilidad social. Y en esa responsabilidad social también se pueden hacer hasta algún tipo de donaciones de todo tipo, de apoyar una escuela, de apoyar un centro médico, un hospital, a un pequeño sanatorio, de apoyar para el tema de la desnutrición y llevar alimentos a los lugares donde se necesite. Pero estas cosas, este tipo de acciones son las que necesitamos ver. Aparte, en el tema anterior habíamos hablado, como tú decías, los deportados. Bueno, aquí en este tema de la agroindustria es cuando necesitamos que si hay, qué sé yo, 100 personas que fueron deportadas, pertenecientes a Chimaltenango, en Chimaltenango, una de las tierras más fértiles que hay en el país, se les puede apoyar a través de la creación de una MIPYME para ellos y de una cooperativa en donde, dedicados a la agricultura, ellos puedan comerciar con Estados Unidos. Ya no tienen que ir a Estados Unidos, lo pueden hacer de manera online y pueden generar riqueza para ellos, para sus familias, para otros, dándoles trabajo también. Ahí es donde necesitamos los cambios. Totalmente, Julio. Mira, ¿y por qué no se hace obligatorio para toda empresa poder patrocinar o apoyar alguna causa social, algún sector específicamente, como una forma entonces de hacer obligatoria la responsabilidad social empresarial también? Así porque es. Yo he visto que sí hay empresas que sí lo hacen, incluso a mí me sorprende que hay emprendimientos, imagínate, correcto. que cada fin de año tienen una acción para poder ayudar, ya sea a una casa hogar, a una comunidad. Lo hacen, imagínate, son emprendedores que en agradecimiento a lo que han hecho durante todo el año tienen este tipo de gestos, y por qué no las grandes empresas también podrían empezar, imitando también las políticas que tienen otras donde sí está establecido dentro de sus políticas internas el tema de la responsabilidad social empresarial. Sí, llama la atención esa falta de solidaridad concreta en ese tipo de temas. Vamos a terminar este tema, solo vamos a dar unos datos que en pantalla se los vamos a dar rápidamente para que usted los vea y los sepa. Y es que ahí están. Una forma de desnutrición que pone en peligro la vida de los niños, la vemos acá a través de la desnutrición aguda y de la desnutrición crónica, dejándoles demasiado delgados y débiles. Esto no solo aumenta, Sandy, las posibilidades de morir, sino que provoca deficiencias en su crecimiento, desarrollo y aprendizaje, y ya son niños que en su edad adulta pues han perdido muchas de sus potencialidades. Según estudios realizados por la UNICEF, Guatemala es el país latinoamericano, escúchelo usted, con mayor número de niños que sufren de desnutrición crónica. Esto es una vergüenza, esto es aberrante, esto es terrible, y parece ser, como te decía al principio, y con esto concluyo, que las palabras son muy bonitas, pero se las lleva el viento. Acciones son lo que queremos. Totalmente. Vamos cerrando entonces la parte de análisis. Le invitamos a seguir con nosotros porque se vienen las noticias destacadas del día. Así es. Recuerde que somos a la medida. En marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Guatemala, y con el decreto de varios estados de calamidad que paralizaron el país, en el sistema de justicia se detuvieron los procesos de aquellas personas sujetas a una investigación por la posible comisión de un hecho ilegal. Los juzgados y tribunales reanudaron labores en agosto del año pasado. La Corte Suprema de Justicia autorizó que las diligencias judiciales se pudieran celebrar por la modalidad virtual, para resolver ante los jueces la situación legal de hombres y mujeres, principalmente que estaban en prisión preventiva. Según un informe del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, al 14 de septiembre de este 2021 se han celebrado 21.893 audiencias judiciales virtuales. En el ámbito penal se han desarrollado 19.560 audiencias. En materia de extinción de dominio, 216. Y en la instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal, se han celebrado 2.117 diligencias. El pasado 2 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia anuló el sistema de turnos de trabajo del personal. Esta decisión se tomó basados en que el Comité de Emergencia Judicial informó que los nuevos casos de COVID-19 entre los colaboradores fueron contagios externos y no en la sede de trabajo. Un alto porcentaje de los colaboradores del organismo judicial ya fueron vacunados contra el nuevo coronavirus. Esto reduce el riesgo de contagios y se ha restringido el ingreso de pasantes a las instalaciones judiciales que no cuentan con espacios amplios para garantizar el distanciamiento social. Y en otra información, la Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la creación de una unidad especial para recibir llamadas anónimas sobre el delito de extorsión.
Seguramente ha escuchado alguna vez sobre personas que han sido víctimas de extorsión y no se atreven a denunciar por miedo a que los grupos delincuenciales tomen represalias. Sin embargo, las autoridades han instado a realizarlo de forma anónima para combatir esta problemática social. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil ha reportado más de 20 denuncias anónimas por el delito de extorsión y que se han interpuesto a través de la página web www.tupista.gt. Permitió la integración y conformación de un equipo especializado para priorizar la atención en cuanto a denuncias anónimas por temas de extorsión a través de www.tupista.gt. Cabe resaltar que en las últimas 24 horas han ingresado 20 denuncias en el módulo especializado en el que la ciudadanía puede reportar de forma anónima este delito. Es posible compartir fotografías, videos, información de personas sospechosas e incluso la forma de operar. Para denunciar de forma anónima y segura, los guatemaltecos pueden acceder a www.tupista.gt. El incremento de las denuncias se debe a la creación de un equipo especial entre la PNC y Crime Stoppers Guatemala para priorizar las evidencias que se hacen llegar de forma anónima y que incentivan a las personas a denunciar sin temor a represalias. Casi 200 adolescentes ya fueron vacunados contra el COVID-19, según las autoridades de salud de nuestro país. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Se trata de 187 menores entre 12 a 17 años de edad, quienes ya recibieron la vacuna. Ellas representan el 0.01% de la población que cuenta con la primera dosis, según información publicada en el portal COVID-19, el cual manejan las autoridades del Ministerio de Salud. Las menores vacunadas son de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, Zacatepeques, San Marcos, Zacapa, Totonicapán, Santa Rosa y Suchitepeques. Actualmente no se ha habilitado el registro para niños y adolescentes. Estas 187 menores fueron vacunadas por encontrarse en estado de gestación. Se tiene proyectado vacunar a 2.121.287 personas de este grupo etario. El proceso será por fases, iniciando con quienes padecen de alguna comorbilidad, es decir, el 0.5% de este grupo. Finalizamos la semana. Gracias por acompañarnos. Que descanse y recuerde, cuídese. Es correcto, y aparte de cuidarse, recuerde de no despegarse de TN23 el fin de semana. Noticias nacionales, noticias del mundo y por supuesto internacionales. Ah, le dije del mundo, claro, apuntes del mundo con el licenciado Andrés Estrada. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver el lunes. Chao. Que descanse, feliz noche.